Qué bueno verles a todos. Vamos a buscar Lucas capítulo 16. El mensaje de hoy tiene como título El Evangelio según los muertos. Ya veremos por qué. Lucas capítulo 16. Vamos a leer la palabra de Dios y entonces a colocarnos de nuevo en sus manos. Había un hombre rico, versículo 19, Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, hablando del rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por tu palabra. Necesitamos tu asistencia, bendito Espíritu de Dios, porque tu palabra ha de ser entendida espiritualmente. Solo tú nos puedes dar la posibilidad y la habilidad para entenderla. Pedimos así, Señor, que tú traigas estas verdades a nuestro corazón para cambiarnos, para edificarnos, para transformarnos, para que sea Cristo honrado en nuestras vidas, para que seamos nosotros más como Él es, para que Dios Padre reciba toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, nosotros a través de los años hemos escuchado muchos cuentos. Los falsos profetas tienen miles y miles y miles de seguidores. Sus iglesias o sus templos, más bien, son de los más grandes que existen en los diferentes países. Centenares, millares de personas que le siguen.
Muchas de estas personas es buscando evidencias para la fe, buscando ver milagros, entre comillas, de todo tipo, creyendo mentiras y siendo testigos de cómo tuercen y pervierten las Escrituras. A través de los años han aparecido un sinnúmero de personas que claman haber resucitado de los muertos, que claman que murieron y vieron esto y aquello, que fueron aquí o que fueron allá, que oyeron esto, que oyeron aquello, y lo reportan como si fuera verdad. Todos claman, o muchos de ellos claman, tener un mensaje del más allá. Bueno, en este pasaje, nuestro Señor Jesús nos enseña que no hay otro mensaje que el que siempre ha habido. El mismo mensaje del Antiguo Testamento es el mismo mensaje del Nuevo Testamento. Debemos creer en el Mesías y solo el Mesías es el Salvador. No hay otro. El Mesías para los judíos del Antiguo Testamento, Cristo para nosotros en esta era del Nuevo Testamento. La palabra Mesías y la palabra Cristo significan lo mismo. Mesías es la palabra en hebreo y Cristo es la palabra en griego. Son transliteraciones. Ambas significan el ungido, el escogido de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volviendo a los que resucitaron de los muertos. Nosotros podemos identificar en la Biblia varios personajes que resucitaron de los muertos. Pueden haber muchos más, pero estos son los que más se destacan. Hay otros que seguramente sucedieron, pero la Biblia no los tiene registrados. Tenemos en el Antiguo Testamento el hijo de la viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17. Murió, falleció este niño y vino Elías y lo resucitó. Tenemos el hijo de la mujer sunamita, en Segunda de Reyes capítulo 4. Y Eliseo vino y lo resucitó. Tenemos la hija de Jairo, en Mateo 9. Donde el Señor Jesús lo resucita. Tenemos el hijo de la viuda de Naín en Lucas 7, donde el Señor Jesús también lo resucita. Tenemos a Lázaro, es otro Lázaro, no el de esta historia que nosotros acabamos de leer. Lázaro resucita, el Señor lo resucitó. Tenemos a Tabita en Hechos 9, que fue resucitado por Dios como instrumento. Dios usó al apóstol Pedro. Tenemos en Hechos 20 a Eutico, que fue resucitado por Pablo. Tenemos a aquellos muchos, centenares, que resucitaron de los muertos cuando Cristo murió. Esto lo vemos en Mateo 27. Que cuando Él murió, el velo fue rasgado y dice que de los sepulcros se levantaron muchos creyentes que habían muerto antes. Ahora una pregunta, algo muy curioso. ¿Dónde en las Escrituras podemos nosotros identificar que alguna de estas personas que fueron resucitados de los muertos se pusieron a predicar el Evangelio? ¿O se pusieron a comunicar algún tipo de mensaje del más allá? Es interesante, es curioso. No identificamos un solo caso, por lo menos en lo que yo pude ver, en lo que pude estudiar, lo que puedo recordar, no hay un solo caso
que vemos a estas personas que se levantaron de los muertos, que de repente se ponen a predicar el Evangelio, ya sea del Antiguo Testamento con miras hacia la cruz en el futuro, ya sea en el Nuevo Testamento con miras hacia atrás, hacia la cruz. No vemos a ninguno de ellos predicando ningún mensaje. Yo no sé si fue a propósito que Dios decidió callarlos, que Dios decidió ponerles un freno para que ellos no hablen de alguna experiencia que tuvieron, porque alguna experiencia tuvieron que haber tenido. Pero no hay manifestaciones, no hay evidencias bíblicas de lo que sucedió. Es curioso. Pero creo que el Señor Jesús aquí nos contesta. En esta historia el Señor Jesús nos contesta. ¿Por qué estos que resucitaron de los muertos no se pusieron a hablar? Bueno, nosotros no sabemos, el Señor no nos dice, pero pudiéramos nosotros intuir de que si ellos se pusieran a hablar, a comunicar algún mensaje, aún fuera el mismo evangelio, no pudiéramos nosotros intuir que aquellos que escucharían el evangelio de parte de estos pudieran creer que la autoridad de sus palabras o de su mensaje estaría o recaería sobre el hecho de que ellos murieron y resucitaron, en vez de que la autoridad lo tiene el mismo evangelio y que no necesita resucitados como respaldo. No pudiera ser, no pudiéramos nosotros intuir que la razón es que Dios no quiere quitarle autoridad al mensaje en sí. Pudo haber sido así. De hecho, es muy probable que haya sido esto, como nosotros veremos en este pasaje. La autoridad del mensaje es Cristo Jesús, es que son las palabras de Cristo, es que es el evangelio del Señor Jesucristo. La autoridad del mensaje está en el mismo mensaje. Nosotros vemos que sí, ciertamente, tanto el Señor Jesús como los apóstoles al inicio de la iglesia, Dios les dio habilidades a ellos para hacer milagros. Estos milagros, ya sea como nosotros vimos al inicio, de Pedro con Ananías y Zafira, que de repente murieron en un acto extraordinario, ahí sencillamente colapsaron, como el sanar a algunos enfermos, sanar a paralíticos, como nosotros vimos con Tabita, que él la resucitó de los muertos. Sabemos que no fue Pedro, sabemos que fue Dios. Y Dios los usó como instrumentos. En el caso de Pablo con Eutico, que los resucitó de los muertos. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, estos milagros dejaron de suceder. ¿Por qué? Porque ya el mensaje mismo ya había sido autenticado, por así decir. Ya tenía autoridad en sí mismo. La autoridad del mensaje era el mensaje, que había sido inicialmente respaldado por estos milagros, pero que ahora la evidencia eran las vidas transformadas. En este pasaje que leímos en Lucas 16, el Señor Jesús nos narra una historia, como siempre, con tremendas enseñanzas. Una de las primeras cosas que necesitamos ver aquí en Lucas 16 es que necesitamos entender que existe un Hades, existe un infierno. Aquí dice
que el rico murió y fue al Hades. Y allá en el Hades alzó sus ojos y dio voces, estando en tormentos. Hermanos, el infierno es una realidad. De hecho, ayer y antes de ayer y esta noche, nosotros con esta obra teatral estamos tratando de mostrar esta enseñanza bíblica. Realmente el infierno pudiéramos decir que está en dos partes. Personalmente yo creo que el infierno es una cosa y el lago de fuego es otra. El infierno es este lugar de tormento a donde van aquellos que no creyeron en Cristo hasta el día del juicio del gran trono blanco. Ahí, después del juicio, serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras que el Señor Jesús utiliza para identificar estos lugares. Está el Gehenna, está el Hades y está el Tártaros. Al final, la verdad es que todos van a coincidir en un mismo lugar, el lago de fuego. Es una realidad. Y este es un lugar literal. En Mateo 25, si ustedes pueden buscarlo rápidamente, Mateo 25, versículo 41, dice que Dios en aquel momento dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense que esto es un lugar literal. La palabra preparado aquí, este verbo, está en el pretérito perfecto. Esto significa que fue algo que ocurrió en el pasado y tiene efecto hasta el presente y más allá. Preparado. Fue un lugar que Dios preparó en el pasado, que existe todavía hoy y existirá en el futuro. Pero este lugar no fue preparado para las almas humanas. Este fue un lugar preparado para el diablo y para sus ángeles. Es un lugar literal, es real. Sin embargo, aquellos que no siguen a Cristo, aquellos que rehúsan seguir a Cristo, significa que están prefiriendo el mal. ¿Lo consideran ellos malo o no? Dios dice que es malo. Rehusar a Cristo finalmente es el pecado más horrendo, el peor de los pecados. Es el pecado realmente, es el pecado imperdonable. Rehusar a Cristo es lo que eventualmente, finalmente, lanza a la gente al infierno. Es un lugar de conciencia. De regreso a Lucas 16, nosotros vemos que este hombre rico que fue lanzado allá al Hades está consciente, está razonando, conversa con Abraham y razona y le dice: estoy en tormento. Dice: necesito ayuda. Esto es demasiado terrible. Una sola gota de agua, por favor. Y después le dice: dile a Lázaro que por favor vaya a mi familia y les predique y les testifique. Está razonando. No quiere que su familia vaya al mismo lugar donde él está. Un lugar de tormentos, lo vamos a ver. Él está razonando. Está consciente de él haber rehusado a Cristo. Y de que sus familiares también hasta ese momento han rehusado a Cristo. Han rechazado al Señor.
Y él está consciente, está razonando y le está rogando a Abraham que por favor les envíe a alguien para que les testifique. Dile, envíale a Lázaro, envíale a uno que se levante de los muertos. Hay conciencia en este lugar. Es un lugar de tormento. Vemos ahí en los versículos 23 y 24. ¿Verdad? Que dice, estando en tormentos, versículo 23. Y el versículo 24, estoy atormentado en esta llama, en este fuego. Fíjense el versículo 25, vuelve y dice que está atormentado. Y tú atormentado al final. En el versículo 28 dice, este lugar de tormento al final del 28. Es un lugar de tormento. Fíjense el versículo 30. Es un lugar de espíritu sin cuerpo. Los cuerpos se quedan en el sepulcro, pero la parte espiritual, la parte inmaterial, va a este lugar. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, o sea, si alguien resucita, si alguno, el cuerpo está en el sepulcro, y si alguno sale de aquí, o sale del seno de Abraham, y vuelve a su cuerpo, y resucita, y le lleva un mensaje. Hay una realidad de que tenemos el cuerpo y tenemos la parte inmaterial, alma y espíritu. Es un lugar donde no hay comunicación entre los vivos y los muertos. Al final de este pasaje vemos esto. Mándale a alguien de entre los muertos. No. Pero si mandas a alguien entre los muertos, van a creer, se van a arrepentir. No. Pero tampoco hay lugar, hay comunicación entre los justos y los injustos. Hay una gran cima entre ustedes y nosotros, dijo Abraham. No hay forma de comunicarse. Vemos que en ningún momento el rico y Lázaro se comunicaron. Es un lugar temporal. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, vemos que finalmente, al final, el Señor Jesús dice, Apocalipsis 20, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Capítulo 21, versículo 8. Que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Hades es temporal. El lago que arde con fuego y azufre es eterno. Por lo tanto, nosotros vemos con este pasaje también otra enseñanza del Señor Jesús. Hay religiones por ahí que dicen que el alma duerme. Ellos le llaman el sueño del alma. Obviamente, el rico no estaba soñando ni durmiendo. Era real, estaba consciente. Cuando la gente muere, sigue consciente. Claro, su cuerpo, estimados, miren, vamos a ponerlo de manera sencilla.
el cuerpo es como una botella de Coca-Cola. Cuando tú ves una botella de Coca-Cola y dices, mira, una Coca-Cola. No, esa es la botella. La Coca-Cola está adentro. Y se pueden separar los dos. Y cuando tú separas la Coca-Cola de la botella, queda la botella nada más. ¿Ok? El cuerpo es lo que queda. ¿Ok? El alma sigue consciente, ya sea en un lugar o en el otro. Sigue consciente. No hay sueño del alma, como algunos enseñan. También nosotros encontramos en este pasaje que no hay segundas oportunidades después de la muerte. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Ni siquiera los justos pueden resucitar y venir a darnos algún mensaje. Nadie resucita de los muertos para venir a darnos un mensaje. Nadie después de la muerte tiene otra oportunidad. Nadie resucita de los muertos para tener una segunda oportunidad para creer. Nadie. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido para los hombres que mueran 3 veces, 5 veces, 10 veces. No, una sola vez. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay reencarnación. No existe la reencarnación. Eso está más que evidente en las Escrituras. Mueres una sola vez. Yo no voy a morir 30 veces, no voy a morir 3 veces, no voy a morir 5 veces. Una sola vez. No hay segundas oportunidades. Las oportunidades que tú tienes para la salvación de tu alma están aquí en esta vida. Dios te está dando, de hecho, en este mismo momento te está dando otra oportunidad más. ¿Por qué? Porque Él en su gracia, en su amor para contigo, te ha traído a una iglesia que predica la verdad de las Escrituras, que nosotros instamos a todos los presentes a que tengan una Biblia en su mano y que sigan la predicación con sus propias Biblias, que ustedes mismos miren y lean y sean testigos si estamos predicando la verdad o no. Dios te ha traído aquí para que tú escuches una vez más este evangelio de su gracia, de su favor, de su bondad, de su amor para contigo. Que Él no quiere que tú perezcas, sino que procedas a arrepentirte y a entregarte en Él. Tú estás teniendo hoy, ahora mismo, otra oportunidad más. Pero después de la muerte, ya no las hay. Ya no las hay. Algunos dicen, Dios no puede ser tan malo. Perdón. Pero Dios te tiene aquí ahora mismo. Dios en su amor para contigo te está trayendo aquí para que tú escuches ese mensaje de amor. Donde tú escuches al rico decir que no vengan a este lugar de tormento. ¿No está Dios mostrando su amor para contigo? ¿Por qué dicen que Él es malo si Él está comunicando el mensaje de salvación? No vengas a este lugar de tormento. Eso es amor. En segunda a los Tesalonicenses. Dice que aquellos que son lanzados en el lago de fuego,
Dice, estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufrirán pena de eterna perdición. Algunos creen que los culpables, los injustos, aquellos que no se convirtieron a Cristo, van al infierno por un tiempo y después, quién sabe cuándo, van a ser aniquilados por completo. No, señores. La palabra eterna significa que tuvo un principio, pero no tiene fin. Y Dios te está diciendo, no vayas a ese lugar de eterno tormento, no vayas. Cristo vino para salvarte. He aquí mi amor para contigo. Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores. No vayas a ese lugar de tormento. ¿Qué más podemos nosotros aprender de lo que el Señor nos está comunicando con esta historia? Al final, versículo 27, entonces le dijo, vamos a regresar aquí al 19, donde habla del rico, porque si nosotros no conocemos bien las Escrituras, este pasaje pudieran algunos entender que el hombre por ser rico fue al infierno y Lázaro por ser pobre fue al cielo. Pero no es así. No nos da muchos detalles, pero fíjense. Obviamente el rico no tenía un corazón justificado. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Lázaro? Estaba a la puerta de su casa. Y el rico, hacía banquete. ¿Cómo? Dice, con esplendidez. Y si los banquetes de aquel tiempo, que de cierto eran peores de los de hoy cuando nosotros tenemos cualquier tipo de comida, normalmente, ¿qué sucede cuando todo el mundo se va? Con relación a la comida, ¿qué sucede? Sobra comida. ¿No es así? Sobra comida. La excepción puede ser cuando hay pizza. Pero normalmente sobra comida. Y dice que hacía banquete con esplendidez. Y mucha gente, las sobras, ¿qué hacen con ellas? Las botan en la basura. No, porque yo no como calentado. Necesitas una buena crisis en tu vida para aprender a comer calentado. Y si tú no comes calentado, ojalá el Señor te dé una buena crisis para que aprendas el valor de las cosas. En una buena crisis tú vas a ver, no vas a comer calentado, hasta frío te lo comes. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? También. Amén. Gracias al Señor. Bien. ¿En qué estábamos? El rico haciendo banquete con esplendidez. Y este hombre que salía de su casa cada día y veía a este hombre, y dice la Escritura que este pobre Lázaro, dice, anhelaba comer ¿de qué? De las migajas. De las migajas. Dice, no anhelaba ser invitado al banquete. Anhelaba, aunque fueran las migajas. Y este hombre, el rico, ¿le daba las migajas? No se las daba. Le pasaba por el frente y lo ignoraba.
Ahora, estimados hermanos, hay que hacer también una alerta. Hoy en día, yo no sé cómo era aquel tiempo, pero hoy en día tenemos mucha gente que son unos verdaderos sinvergüenza, que no quieren trabajar y quieren vivir a costa de los demás. ¿Es así o no es así? Comenzando por los políticos, no, perdón, también ellos. Pero sabemos que hay estos y que andan pidiendo. Okay, hermanos, el rico, igual que tú y yo, tenemos muchas veces la oportunidad de investigar si la necesidad es real. En Efesios capítulo 4, la Biblia dice, el que robaba no robe más, sino que haga ¿qué? Que trabaje con sus propias manos. El que antes no trabajaba, ahora que se convirtió a Cristo, que trabaje con sus propias manos. ¿Para qué? Dice, a fin de que pueda ayudar a los que tienen necesidad. Aquellos que antes tomaban lo ajeno, la evidencia de que se han convertido no es que ya no toman de lo ajeno. Es que ahora tienen un corazón completamente cambiado. Ahora dan. Lo que antes tomaban, ahora dan. Una de las razones por las cuales tú y yo debemos trabajar es para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Ahora, la mayoría de nosotros tienen ingresos bastante limitados. Por lo tanto, nosotros cuando debemos dar con razonamiento. Debemos dar con sentido. Nosotros sabemos que lamentablemente en muchos de estos países como el nuestro, hay mafias que utilizan a los demás para hacerse ricos. Sabemos esto. Y yo no voy a trabajar en su conciencia para que usted haga o no haga. Si usted en las esquinas está dando a los que le piden, pues miren, amén, haga lo que su conciencia le dicte. Pero todos tenemos oportunidad de identificar a aquellos que realmente, verdaderamente tienen necesidades. Sabemos quiénes son, podemos identificar. Y si usted no conoce a nadie, despierte. Porque usted ha estado dormido. Y si aún se despierta y no ve a nadie, venga donde nosotros le vamos a decir, miren, hay pastores en este país que están padeciendo hambre. Hambre, pastores que con sus familias muchas veces pasan sin comer, pueden pasar un día sin comer. Algunos de ellos solamente comen una sola comida al día con sus familias. Pastores, siervos de Dios. Hay oportunidades. Este hombre, viendo la necesidad, él pudo haber dicho, hombre, este es un vago. No, investiga bien. Estaba lleno de llagas Lázaro. Dice, venían los perros y le lamían las llagas. Por cierto, ¿qué pasó con Lázaro? Murió, ¿verdad? Hay algunos que dicen que la saliva de los perros sana. Obviamente la saliva de los perros no sana, pero Lázaro murió. Este hombre no tenía un alma justa. No había sido transformado por la gracia de Dios. Eso es obvio. Tenemos un rico, un joven rico, que de hecho era rico igual que este que murió, pero este joven rico no era injusto en el sentido horizontal, en el sentido humano, como este rico en la historia de Lázaro lo era. El joven rico, 2 capítulos más adelante en Lucas 18, el Señor Jesucristo tuvo una conversación con él. Este era un hombre que en la ciudad era aclamado, era visto bien. Era un hombre que había sido reconocido entre la sociedad y estaba entre el liderazgo de la sociedad. Era un hombre que cuando el Señor Jesús de los 10 mandamientos le dio solamente 5 mandamientos que tenían que ver con el prójimo. Y este hombre dijo, pero Señor, yo desde mi juventud he hecho todo esto. Era un hombre bueno,
socialmente hablando. Era un hombre bueno en cuanto a la sociedad. Era bueno, hacía buenas obras, daba a los pobres, contribuía a la sociedad de él. La gente de su ciudad, de su pueblo, lo veían así. Dice que era un principal de la ciudad. Era justo, de nuevo, en los términos humanos. Pero entonces el Señor le identifica su principal pecado. Mira, tú eres rico, abandona tu riqueza, dale a los pobres y ven, sígueme. ¿Qué es el cristianismo al final de cuentas? ¿No es seguir a Cristo? Ven, sígueme. Él dijo, ay no, así no. ¿Dónde está este joven rico? ¿Qué pasó con él? ¿Está vivo hoy? No, murió también. ¿Es así o no es así? También murió. Ahora, en el versículo 27. Te ruego pues, Padre, que le envíes, hablando a Lázaro, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Vamos a suponer que Lázaro resucita de los muertos, como pidió el rico. Ahora, este que estaba muerto, ahora está vivo. Y vamos a suponer que, aunque no vemos evidencia en la Biblia de que esto haya sucedido jamás, pero vamos a suponer que Dios le da el permiso, le autoriza a Lázaro, el muerto, que ahora está vivo, le autoriza a que testifique a los 5 hermanos del rico. Pregunto, ¿qué mensaje va a predicar este muerto? ¿Qué mensaje va a predicar? Le va a predicar el mismo mensaje que hoy nosotros estamos predicando. Es el mismo evangelio, porque no hay otro evangelio. El mismo evangelio es que le predicaría a estos 5 hermanos: cree en Cristo. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el juez, Jesucristo es el que condena y Jesucristo es el que salva. Cree en Cristo. Ese sería su mensaje. Cree en Cristo para que no vayas al lugar de tormento. Cree en Cristo para que no vayas allá. Cree en Cristo para que vengas a la gloria. ¿Es el mismo mensaje de hoy, sí o no? Vamos a suponer que este rico y aquel joven rico resucitaran de los muertos. ¿Cuál sería el evangelio que estos muertos predicarían ahora? ¿Cuál sería este evangelio? No vengan a este lugar de tormento, crean en Cristo. No vengan al lugar de tormento, crean en Cristo. ¿No sería ese el mensaje? Porque ¿qué mensaje quiere este rico en el Hades, que es que Lázaro le comunique a sus hermanos? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ahí? Dice, versículo 28, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿No es este el mensaje que quiere que le testifique? ¿Cuál es el evangelio según los muertos? El mismo evangelio que tenemos nosotros los vivos. Por lo tanto, no necesitamos que los muertos resuciten para que predique el evangelio. A la ley y a Moisés tengan, óigalos. Tenemos la Biblia, es suficiente. Tenemos los evangelios, es suficiente. Es el mismo mensaje. Estimados hermanos, no necesitamos estos milagros súper no sé cuánto para creer. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor dijo que la fe viene por la palabra de Dios, no por los milagros. En ningún momento los milagros han producido fe. En ningún momento.
Los milagros no producen fe. A veces nosotros, si usted sea sincero, si en su corazón en algún momento usted no ha querido ver algunos milagros para creer más. Si quizás en algún momento algunos de ustedes no han pedido al Señor, Señor, por favor, contéstame esta oración, porque yo sé, si tú les sanas milagrosamente a fulanito no sé cuánto, ellos van a creer. No, no van a creer por el milagro. No van a creer por el milagro. Así es. Mira, miren lo que tenemos, lo que nos dice el Señor. Este hombre quiere salir de los muertos para predicarles el Evangelio, para testificar. Este hombre, si pudiera él, el rico, resucitar de los muertos para venir y predicar a su familia, ¿cómo les predicaría? ¿Cuál crees que sería el mensaje del rico a sus hermanos? Es el mismo evangelio. De seguro les predicaría el mismo evangelio. De seguro sería apuntando hacia el Señor Jesucristo. Porque ¿cuál es la forma de no ir al lugar de tormento? Creyendo en Jesucristo como el Señor y el Salvador. De seguro que él predicaría con sentido de urgencia. De seguro que él predicaría, testificaría y no aceptaría un no de parte de su familia. Estoy seguro de que él testificaría y se lo repetiría 1 y 1000 veces. No vengan a este lugar de tormento. Crean en Cristo Jesús. 1 y 1000 veces se lo repetiría. De seguro que les rogaría que creyesen. De seguro que les hablaría del tormento del infierno, sin preocuparse si es que que lo que los otros van a decir. Porque a veces uno dice, me estás juzgando. ¿Cómo que yo voy para el infierno? ¿Acaso tú eres mejor que yo? Él no estaría preocupado por eso. Él estaría predicando el evangelio. Digan lo que digan. No vengan a este lugar de tormento. No vengan aquí, crean en Cristo. De seguro que este hombre no se distraería del evangelio. De seguro que no les predicaría un evangelio diluido. De seguro que se mantendría fiel a la palabra de Dios sin cambiarla, sin torcerla. A Moisés y a los profetas óiganlos. Es el mismo mensaje que en la gracia de Dios tenemos. Jamás este mensaje ha sido diferente. Dios provee para que el cordero sea sacrificado como sustituto del pecador. Hoy día ya ese cordero de Dios fue sacrificado una vez y para siempre. No hay otro mensaje. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo y Jesucristo solamente. Otra enseñanza que encontramos aquí, hermanos. Aquellos que finalmente se condenan no es por falta de evidencias. Mándales a alguien. Fíjense cómo él está corrigiendo a Abraham. ¿Ustedes se dieron cuenta? Él corrige a Abraham. Versículo 30. Versículo 29. Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y qué dice él? No, tú estás equivocado, Abraham. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos, se arrepentirán, porque van a ver un muerto resucitó, van a creer. Mentira.
no van a creer. No necesariamente van a creer. Si creen, no es por el milagro, es por el mensaje. ¿Cómo sabemos? Bueno, en Juan capítulo 11, Lázaro está enfermo, el otro Lázaro, no este, está enfermo y se muere. 4 días después viene el Señor y ¿qué hace? Lo resucita. Dijo el Señor Jesucristo que si nosotros creyéramos, si nosotros tuviéramos fe como un granito de una simiente de mostaza, ¿ustedes ven ese hoyito? ¿No se ve? Pues de ese hoyito, de ese tamaño es la simiente de mostaza. Si ustedes tuvieran fe de ese tamaño, ustedes dirían a este monte, quítate ahí y échate al mar. ¿Y qué haría? Se echaría al mar. Entonces el problema no es el tamaño de la fe, es si crees o no crees. Entonces aquí tenemos a Juan capítulo 11 y Cristo que resucita a Lázaro. ¿Qué pasó con los escribas, los fariseos y los sacerdotes? ¿Creyeron? No creyeron. De hecho, ellos se juntaron y decidieron hacer ¿qué con Lázaro? Matarlo. Óyeme, qué cabeza madura. Pero tú no te diste cuenta que el Señor lo resucitó así. Y tú quieres matarlo otra vez. El Señor puede resucitarlo otra vez. No seas cabeza dura. El problema no son las evidencias, es el corazón entenebrecido, un corazón orgulloso, un corazón lleno de soberbia, un corazón que rehúsa arrepentirse. Las evidencias están ahí. He aquí las evidencias. Este salón está lleno de vidas transformadas por la gracia de Dios. Gracia que vino a nosotros en la forma del Evangelio, que Cristo Jesús es ese Evangelio. Él vino a nuestras vidas y Él nos transformó, Él nos salvó, Él nos transformó y Él nos sigue transformando hasta el día de Cristo. ¿Quieres evidencia? Esta es la evidencia. Otras evidencias no te van a hacer creer, ni siquiera esta. Porque tú conoces a muchos cristianos y como quiera tú decides no creer. No es un problema de evidencias. ¿Ustedes quieren otra evidencia? ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo resucitó? Cristo dijo que iba a resucitar al tercer día, ¿sí o no? Los fariseos lo sabían, los sacerdotes lo sabían, los escribas lo sabían. Todo el mundo lo sabía porque Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Evidencia de eso. ¿Qué decidieron los fariseos y los sacerdotes hacer? Hablaron con los romanos y miren, préstanos una guardia, probablemente algunos 20 soldados, entre 10 y 20 soldados. Los comentaristas no se ponen de acuerdo. Quizás algunos 20 soldados. Que lo pusieron ¿dónde? En la puerta de la tumba de Cristo. Vamos a suponer que no fueron 20, fueron 10. No importa. Ellos estaban ahí en la puerta de la tumba de Cristo. Además de eso, tenía el sello del César sobre la puerta de la tumba, sobre la piedra. Ay del que osara romper ese sello sin evidencia. ¿Qué sucedió? Al tercer día, Cristo resucitó. ¿Cuáles fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo? Los soldados. ¿Qué hicieron los soldados? Fueron a hablar con los sacerdotes y dijeron, resucitó. ¿Cómo que resucitó? Resucitó. ¿Y qué pasó? Esto y aquello. Anda, mira, cállense, no digan nada. Es más, digan que ustedes se quedaron dormidos. Y nosotros los vamos a defender. ¿Ustedes saben cuál era
el castigo por un soldado quedarse dormido en su turno? En buen dominicano, exactamente. ¿Ok? Le iban a cortar la cabeza. Entonces, por eso los sacerdotes dijeron, no, nosotros los vamos a defender. Los ancianos dijeron eso. Los vamos a defender. Digan que ustedes se quedaron dormidos. Un momento. Tú viste a Cristo siendo resucitado. Tú lo viste con tus propios ojos. Mayor evidencia que eso, ¿quién la necesita? Nadie. Pero no creyeron. Y vinieron y se lo dijeron a los fariseos, a los líderes religiosos, y ellos, en vez de creer, ¿qué hicieron? Rehusaron creer. No es por falta de evidencias. Por más evidencias que tú tengas, si tú no humillas tu corazón delante de Cristo, jamás te arrepentirás de tus pecados. Y si jamás te arrepientes de tus pecados, jamás verás a Cristo como el Señor y Salvador. Y si no lo ves como Señor y Salvador, jamás serás salvo. Entonces, ¿cómo concluimos? Bueno, Jesucristo lo dijo. Tú no te vas a resucitar de los muertos. Lázaro no va a resucitar de los muertos. Todo se queda igual como desde el principio. Tienen la palabra de Dios que es suficiente. La palabra que nosotros hemos predicado durante 34 años en esta iglesia. Palabra que ha sido predicada, que nos fue predicada, ese mismo evangelio. Que desde Cristo Jesús hasta el día de hoy, y de hoy hasta que Dios decida, ese evangelio seguirá siendo predicado. Y allá en gloria será siendo recordado. Por lo tanto, amado, tú que estás aquí entre nosotros hoy y todavía no te has decidido arrepentirte y convertirte a Cristo, por favor, no te conviertas a nosotros. Por favor, no te conviertas a Bautista. No queremos convertidos a Bautista, queremos convertidos a Cristo. Los bautistas no te pueden salvar. Los bautistas lo que podemos hacer es condenarte. Porque aquí lo que habemos es un montón de pecadores que merecemos el infierno. Pero que hemos sido salvos por el mismo evangelio, por medio del cual tú necesitas ser salvo. La salvación es en Cristo Jesús, única y exclusivamente. Sí, nuestro ruego es, no vayas a ese lugar de tormento, cree en Cristo. Arrepiéntete. Pedro dijo, así que arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados. Y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio para ti, para tu alma. ¿Cuál es el evangelio según los muertos? El mismo evangelio que según los vivos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. En el nombre del Señor Jesús, Padre, aquí estamos delante de ti una vez más. Oh Dios, qué precioso nuestro evangelio, el que tú nos has regalado con tu favor, de creer en nuestro Señor Jesucristo y ser salvos. Oh Padre, entre nosotros hay aquellos que aún no se han arrepentido y convertido a ti. Oh Dios, hay aquellos que han escuchado este evangelio ya algunas veces,
Otros que lo han escuchado muchas veces y todavía no quieren doblarse delante de ti, buen Dios. Oh sí, tienen temor de Dios, pero no han dado el paso de arrepentirse y convertirse a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo de nuestro Dios, pedimos que tú, el que da convicción, que tú hagas la obra para gloria de Dios y exaltación de nuestro Señor Jesús. Y si tú estás aquí esta mañana, estimado amigo o amiga, y todavía no te has convertido a Cristo, quizás tú tienes 7 años de edad, quizás tú tienes 20 años de edad, quizás son 50, quizás son 60, quizás son 80. ¿Es el mismo evangelio para ti? Mi Señor Jesús murió en la cruz por ti. Mi Señor Jesús tomó tu lugar en la cruz. El Señor Jesús cargó con tu pecado. Arrepiéntete y conviértete a Él. Ahí en tu asiento, ¿por qué tú no hablas con el Señor? Dile en tus propias palabras, en tu propio corazón: Señor, ciertamente te reconozco como Dios y Señor. Te reconozco como el Salvador. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte que por favor tú me laves de mi maldad. Quiero pedirte por favor que tú seas mi Salvador. Señor, en este momento, a partir de este momento, yo me entrego a ti. Pero quiero que tú seas Dios, dueño, Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Oh Dios, concédeme tu salvación. Tus propias palabras, no las mías. Yo solamente te estoy dando dirección de cómo orar al Señor, pero eres tú que tienes que creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Has creído? Si estás aquí esta mañana y ahí en tu asiento tú oraste al Señor y le pediste perdón, que fuera tu Dios y tu Salvador. Si lo hiciste o si lo quieres hacer y quieres que te asistamos, déjame ver tu mano. Si tú oraste de esta manera o quieres orar con alguno de nosotros, déjame ver tu mano, levántate tu mano ahí. Yo quiero orar por ti aquí desde el púlpito y después, si tú me permites, quiero orar contigo después del culto. Pero por lo menos ahora yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien? Si tú esta mañana, ahora, al reconocer y escuchar este mensaje, te quieres arrepentir y entregar a Cristo Jesús, déjame ver tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien? Levanta tu mano bien alto para que yo pueda verte y todos están con los ojos cerrados. Este personal es íntimo, tú y Dios. ¿Hay alguien? Muy bien. No pierdas la oportunidad. Si quizás tienes vergüenza de levantar la mano, como quiera yo estoy a tu disposición. Acércate a mí después del culto para que conversemos. O si quieres, nos reunimos en otra oportunidad y conversaremos un poco más sobre el tema. Si tienes dudas, acércate a mí, vamos a hacer una cita, vamos a conversar. O al pastor Yadín, o con alguno de los diáconos, o la persona que te invitó.
O si quieres todos juntos, no importa, pero es que tu alma está en peligro, necesitas salvación en Cristo. Cree en el Señor Jesús. Buen Padre, la salvación es de Jehová. Tu evangelio ha sido predicado, Cristo ha sido exaltado y ha sido proclamado. Glorifícale a Él en nuestras almas, en nuestras vidas. Te amamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.